a la clase para después estar subiéndola. Primero que todo, lo hace con su polola. Ah, la tarea, ¿por cierto? Estamos hablando de la tarea. Espera, ¿y tienes polola acá? ¿De qué me estoy perdiendo? Ya, ok. ¿Really? Ya vamos a tener copucha después. Ya vamos a copuchar eso. Ya, chicos, chiquillas. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, ¿cierto? Insisto, lo que vamos a estar practicando ahora es la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación cuando nos están dando los datos en tabla. Yo sé que el día de ayer quizás pudo haber quedado alguna duda, consulta, así que me comprometí a darle un ejercicio un poco más amigable y que sea más cortito, porque el de ayer eran 5 datos que tenías que estar restando y elevando al cuadrado. No, yo sé que pude terminar aburriendo a alguien, seamos sinceros. Entonces, mi idea es que con algo pequeñito podamos ir captando cuál es la idea, cuáles son los pasos a seguir, para que después cuando yo les dé eso en la actividad, ¿cierto?, a evaluar, ustedes la sepan hacer de inmediato, ¿ya? Entonces les procedo a compartir pantalla. Denme un segundito para proyectar PPT. Ya, entonces comparto pantalla ahora sí. Listo, chiquillas, chiquillas. La actividad entonces de hoy día es calcular a través de esta situación. Nos dice lo siguiente. Mira. Se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes donde se les preguntó por la cantidad de televisores que tenían en su hogar. Las respuestas se detallan a continuación. Entonces se preguntó por la cantidad de televisores y la frecuencia, ¿cierto?, fue la cantidad de respuestas que se obtuvieron. Es decir, si nosotros quisiéramos interpretar esta tabla, diríamos que ya las personas que dijeron tener un televisor fueron 12. Es decir, 12 personas contestaron que tenían un televisor en la casa. 20 personas contestaron tener 3 televisores en el hogar. Y 8 personas contestaron tener 3 televisores en su hogar. Ya, la tabla la vamos a ir proyectando más adelante también, así que les presento más que nada la situación que vamos a estar evaluando. ¿Ya? La pregunta, chiquillos, es ¿cuántas o cuántos estudiantes en este caso fueron encuestados? Y les proyecto la tabla para que usted me diga de qué forma puedes determinar la cantidad de personas que fueron encuestadas. Lo vimos ayer y lo vamos a reforzar hoy día. Participación. ¿Qué me diría, cómo determinaría la cantidad de personas que fueron encuestadas con esos datos? Tengo una respuesta por interno. Con la frecuencia, ¿Y qué harías con la frecuencia, Milovana? lo sumo todo y me daría 40, ¿o no? Excelente, perdón, chicos. Y yo creo que es la pregunta, es lo que me habían escrito por interno, pero es que no puedo ver ahora el chat. ¿Ya? Así que perdóneme quien me haya escrito por el chat, no me permite abrirlo ahora. Pero claro, vamos, asumo que tenía escrito, ¿cierto?, lo mismo que verbalizó Milovana, que en este caso, claro, si nos devolvemos un poquitito a lo que era el enunciado, nos decía, se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes, bla, bla, bla. Pero en ningún momento me dicen cuántos estudiantes fueron. Entonces, ¿quién te permite saber cuántos estudiantes fueron encuestados? Es la frecuencia, o también conocida como frecuencia absoluta. Es decir, tú vas a sumar las cantidades que están acá y te daría entonces la respuesta. Es decir, nosotros tomaríamos, ¿cierto?, esos valores que aquí están detallados en colores, ¿y qué haríamos? Sería la suma de ellos y tendríamos entonces 40. Pero eso 40, ¿qué significa? Que son 40 estudiantes, ¿cierto?, quienes fueron encuestados y a quienes les preguntaron cuántos televisores tenían en su hogar. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Respecto a solamente determinar cuántas personas fueron encuestadas, ¿hay alguna duda o vamos bien? Si vamos bien, ¿cierto? El dedito hacia arriba para ir cateando. Y si hay dudas, por favor, verbalícenla o escríbanla por interno. Que siento yo, no hay tanta ciencia, no hay tanta dificultad, ¿verdad? Súper. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular cuál es el promedio de televisores por hogar. Ya, nótese que el promedio también se escribe como X barrita, ¿sí? Y les proyecto entonces lo que es la tabla. Entonces, aquí les daría 2 minutitos para que usted determinara el promedio, y si no se acuerda cómo terminarlos, tranquilo que los vamos a seguir viendo igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcularíamos el promedio acá cuando tenemos datos tabulados?
Ya, les doy los 2 minutitos para que lo calculen y después vamos comparando respuestas, verbalizando, ¿ya? ¿Parece? Ahora, si alguien quiere, ¿cómo que se llama? Dar su respuesta por interno, lo puede hacer. El punto es que no me está saliendo el chat. Qué mal. Qué raro que no pueda abrir el chat. Entonces, chiquillos, les doy 2 minutitos aprox para que ustedes puedan determinar, ¿cierto?, lo que es el promedio de televisores que se tienen este grupo de personas. Y después de ello lo vamos a estar también esbozando cómo tendríamos que desarrollarlo. Ahí se ve. Veamos. Dame un segundito, Gabriel. Gabriel, yo solo tengo una pregunta. A mí no me da 96. A mí me da un poquito menor. Ya, ojo con eso, ¿ya? Trata de verlo de nuevo. Perfecto, yo tengo una respuesta interna. Súper. Muy bien, Milovana. Muy bien, Catalina. ¿Quién más, chicos, chicas? Ahora sí puede abrir el chat grupal. No sé, como que se había fundido en ese sentido. Ahí está, sí, tenía ese exceso. Ya, ahora sí le daría, ¿cierto? Tendría que quitarle esos 20 nomás. Súper. Y entonces, ¿alguien más, chiquillos, que quiera compartir su respuesta, ya sea por interno? Ya mira. Avancemos entonces. Uy, ya no sé dónde está el mouse. Ahí está. Ya mira, ¿qué nos están diciendo? Nos están pidiendo el promedio de televisores por hogar. Claro, si nosotros tuviésemos una lista de las personas que dijeron, por ejemplo, ya yo tengo uno, después tengo otro uno, sería fácil llegar y sumarlos todos. El punto es que como tienes datos tabulados aquí, ¿cierto? Tendrías que hacer lo siguiente. Tendrías, ¿cierto?, que estar multiplicando. Muy raro que no se me vea el mouse. Ahí sí. ¿Ya? Tendrías que estar multiplicando 1 por 12, y a ello le sumas la multiplicación de 2 por 20, y después le sumas la multiplicación de 3 por 8. ¿Ya? Lo primero que tendrías que hacer entonces es multiplicar, ya sea, ¿cierto? Uy, ¿por qué no está el mouse? Me rabia. Entonces, lo que tenemos que estar haciendo, ¿cierto?, es estar multiplicando el dato por la frecuencia, la cantidad de veces que aparece, es decir, a través de una multiplicación, y sumarlo nuevamente el dato por su frecuencia, y nuevamente multiplicar el otro dato por su frecuencia, y a ello tienes que dividirlo en el total de personas que fueron encuestadas, ¿cierto? Es decir, tendríamos lo siguiente: 1 por 12, más 2 por 20, más 3 por 8, y todo ello dividido en 40. ¿Por qué? Porque recuerden que eran 40 personas que fueron encuestadas. Y ahí entonces, si empezamos a resolver primero lo que es la multiplicación, tendría 12 más 40 más 24, todo ello dividido en 40, sumamos, y nos estaría dando entonces 19 décimos, que si quieres dejarlo en decimal sería 1,9. Ojo acá, que el día de ayer el decimal nos dio periódico, y cuando nos da un decimal periódico, por ejemplo 0,3333 e infinitos 3, ustedes por lo general suelen dejarlo en 0,3. Entonces me están quitando una ínfima parte que no están considerando, y ya no nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el arreglo de nosotros? Que
Si el decimal te da finito, es decir, simplemente 1,9, listo, trabájelo como decimal si tú quieres. O también aquellos que quieran trabajar con la fracción, perfecto. Pero si te da, por ejemplo, 0,333 periódico y me lo dejas simplemente en 0,3, no me estás contando los otros 3, ¿cierto? Que se quedaron porque tú cortaste el decimal. Entonces, cuando a ti te da 0,3 periódico, mejor trabájalo como un tercio, con la fracción. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto? Nos da 1,9 finito, por lo tanto no habría ningún problema. Entonces, el promedio de televisores vendría a ser de 1,9 por persona. Pero claro, como trabajamos acá con datos enteros, es decir, no podemos tener como un televisor y medio, ¿ya? En este caso podríamos decir de que el promedio de televisores por persona es cercano a 2, ¿ya? O está entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque es lo mismo como si yo dijera, por ejemplo, lo que pasó ayer con la cantidad de hermanos. Digamos que nos daba 1,5 el promedio. Yo no tengo un hermano y medio, o vale decir un hermano y la mitad de otro hermano. Ahí son datos enteros, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser que el promedio era entre 1 a 2 hermanos, ¿ya? Entonces, en estos casos puedes dejarlo como 1,9, pero la interpretación vendría a ser que en promedio tienen cercano a 2 televisores. Hasta el momento, respecto a cómo calcular el promedio. ¿Se comprende lo que hay que hacer cuando están los datos tabulados? Es decir, multiplicar el dato por su frecuencia, más el siguiente dato por su frecuencia, más, ¿cierto?, hasta terminar la tabla, y todo ello dividido en la cantidad de personas que participaron, que en este caso eran 40. ¿Qué me dicen? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, o vamos bien? Tengo 2 deditos hacia arriba, Gabriel, Catalina, Loana, Catalina. ¿Cómo van los demás, chicos, chicas? Perfecto. Hasta el momento vamos bien, ninguno se me ha espantado. Ya, súper. Seguimos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Aquí hay que recordar un poquitito la fórmula porque la varianza, o bueno, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero ¿cómo calculas la varianza? La varianza, ¿cierto?, va a ser el dato menos el promedio al cuadrado, más el otro dato menos el promedio al cuadrado, y eso es lo que nos empezaría a nosotros a complicar un poquitito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la varianza en este caso? Tenemos, ¿cierto?, lo que es nuestro dato, en este caso datos tabulados que vienen en una tabla. ¿Cómo nosotros vamos a calcular la varianza? La vamos a calcular de la siguiente manera, y por favor, ojo con esto, porque si usted entiende esto, ya no tendríamos ningún problema con lo demás. Fíjate en lo siguiente, y déjame dibujarlo acá. Porque claro, la varianza siempre nosotros estábamos haciendo esto. El dato menos el promedio al cuadrado, más el otro dato menos el promedio al cuadrado, más el otro dato menos el promedio al cuadrado. Y aquí llamamos datos a lo que están acá. Un televisor menos el promedio al cuadrado. Después, 2 televisores menos el promedio al cuadrado. Después, 3 televisores menos el promedio al cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada dato sostiene lo que es una frecuencia, es decir, apariciones. Es decir, el dato de un televisor aparece 12 veces, es decir, 12 personas dijeron tener un televisor. Entonces tú te preguntas, ya, pero ¿qué hago con esos datos? Bueno, esos datos van a estar multiplicando, ¿cierto?, a su respectivo información. Es decir, si tú acá vas a restar 1 menos 1 menos 1,9, entonces aquellos que respondieron tener un televisor, vas a tener que multiplicarlo. Lo mismo va a pasar acá, que el 20 va a estar multiplicando a el dato 2, es decir, porque 20 personas dijeron tener 2 televisores, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es lo siguiente, chiquillos, que no solamente ustedes van a estar colocando las diferencias al cuadrado, sino que además tienen que multiplicar por la frecuencia asociada. Es decir, si acá estás jugando con el dato 2, es decir, con ese dato, tienes que multiplicar con la frecuencia del dato, que en este caso vendría a ser 20. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, que no solo vas a estar restando el dato 3 menos el promedio, sino que además tienes que multiplicar con la frecuencia. ¿Pero quién es la frecuencia del dato 3? En este caso es el 8, por lo tanto tienes que estar multiplicando por 8. Eso es lo que nosotros vamos a estar agregando al cálculo de la varianza, es decir, la multiplicación de sus frecuencias respectivas. Eso que yo acabo de encerrar en circulito era lo que no estamos considerando antes cuando teníamos una lista de datos.
Pero ahora que estamos trabajando con datos tabulados y nos aparece la frecuencia, usted tiene que multiplicar la frecuencia con el dato asociado, es decir, el 20 con el 2. ¿Por qué? Porque están asociados. ¿Ya? Y todo ello dividido entonces entre 40 porque eran 40 personas que contestaron. Aquí para mí es fundamental porque el otro desarrollo no va a ser tan difícil, pero para mí es fundamental que usted entienda cómo va a operar la fórmula, porque insisto, siempre era el dato menos el promedio al cuadrado, más otro dato menos el mismo promedio al cuadrado, bla, 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 todo ello dividido en el promedio. Pero se entiende por qué ahora nosotros vamos a estar multiplicando por el 12, por el 20 o por el 8. ¿Qué me dicen? Chicas, chicos, ya que eso es súper fundamental, chiquillos, que lo entiendan. Tú tienes que multiplicar con la frecuencia que está asociada. Es decir, si tienes 1 menos 1,9, el dato 1, es decir, aquellos que respondieron tener un televisor, era 12. Por lo tanto, ese 12 tiene que estar multiplicando a esa diferencia cuadrática. ¿Ya? Así que me voy a decir a ustedes y les pregunto, hasta el momento, ¿vamos bien del por qué aparecen esos valores en la fórmula? ¿Sí? 2 deditos hacia arriba. ¿Qué me dicen los demás? Aquí está complicado, ¿cierto? 3, 4. E insisto, si hay alguien que no entienda, por favor, dígamelo de inmediato. Porque la fórmula de la varianza te decía, el dato menos el promedio al cuadrado, más otro dato menos el promedio al cuadrado, qué sé yo. Pero ahora nosotros estamos agregando la frecuencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 1 aparece 12 veces, por eso es que nosotros vamos a estar multiplicando por 12. Sí, es confuso, ¿cierto? Pero claro, con la práctica nosotros vamos a estar pudiendo entenderlo. Por eso es que también les traje un ejercicio más pequeño, porque el de ayer evidentemente no se entendió, ¿ya? Y por eso además le estoy colocando un poquito de colores para que ustedes puedan, ¿cierto?, ir comprendiéndolo. Entonces, si usted establece esto, créame entonces de que el desarrollo no sería mucho drama. Porque claro, al resolver primero la resta, nosotros estaríamos teniendo que 1 menos 1,9 es menos 0,9, de que acá, ¿cierto?, lo que es, uy, se me perdió el puntero, de que el 2 menos 1,9 te da 0,1 y que 3 menos 1,9 te está dando 1,1, ¿cierto? Lo primero que desarrollamos ahí fue estas restas. 1 menos 1,9 menos 0,9. 2 menos 1,9, 0,1. 3 menos 1,9, 1,1. ¿Y qué sigue ahora? Nosotros ahora tenemos que establecer esas potencias, ¿cierto? El 0,1 cuadrado, 1,1 cuadrado, menos 0,9 cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos estaría dando entonces de que menos 0,9 al cuadrado te da 0,81. De que 0,1 al cuadrado te da 0,01. Y que 1,1 al cuadrado te está dando 1,21. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Es efectuar esas multiplicaciones, cada una por separado, y cuando tengas ese producto, sumas y divides entonces entre 40, ¿cierto? Entonces, tenemos las multiplicaciones hechas, sumamos los valores de arriba y por lo tanto nos está dando que la varianza tiene un valor de 0,49 o bien 49 partido en 100, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya tenemos lo que es el valor de la varianza, ¿cierto? Podemos determinar cuál es el valor de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es la raíz del resultado de la varianza. Entonces, ¿qué tendríamos? Que si la varianza nos dio 19,6 partido en 40 o 0,49, usted calcula la raíz y en ambos casos, ¿cierto?, tendría el mismo valor, que en este caso está expresado en una fracción o bien está expresado en decimal. Es decir, que si tú calculas la raíz de 0,49, te estaría dando 0,7 la desviación estándar. O si tú calculaste, ¿cierto?, lo dejaste en fracción, lo que era la varianza, bueno, calculas la raíz de esa fracción y te estaría dando 7 décimos, que insisto, es exactamente lo mismo a decir 0,7. ¿Ya? Entonces, insisto, si tú calculas bien lo que es la varianza, la desviación estándar no es nada más que calcular la raíz de lo que ya sacaste. ¿Dale? Hasta el momento, ¿qué me dicen? ¿Se comprende, se entiende o hay algo por ahí que esté quedando como con dudas? Porque, insisto,
Si tú calculas bien la varianza, la desviación estándar es sencillo, es calcular la raíz de lo que ya sacaste. Pero evidentemente estamos dependiendo del valor que nos dio la varianza, ¿ya? Pero insisto, para mí es súper fundamental que se entienda que es frecuencia por el dato menos el promedio al cuadrado, más la otra frecuencia por el otro dato menos el promedio al cuadrado. Y esas fórmulas se las voy a estar dando de igual manera. Y en la guía también les voy a estar dando ejemplos, incluso con colores, si tú quieres, ¿ya? Para que podamos comprenderlo y evidentemente que también lo practiquemos, ¿ya? Avanzamos entonces, porque lo último que nos estaría quedando, en este caso, vendría a ser calcular, ¿cierto? Lo que es el coeficiente de variación. Y aquí yo les voy a pedir a ustedes que lo calculen primero y después, ¿cierto? Lo haríamos nosotros. Recuerda que el coeficiente de variación está dado por esa fórmula. Ya, pero ¿quiénes son esos signos? ¿Ya? Evidentemente, mira, este signo, que se le llama sigma, hace referencia a lo que es la desviación estándar. O el valor que tú obtuviste de la desviación estándar, ¿ya? Y el valor de abajo vendría a ser el promedio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tú tendrías que tener? Tanto el valor de la desviación estándar como el promedio, hacerlos una fracción y eso multiplicarlo por 100. Entonces, yo le voy a dar los datos acá, chiquillos. Si la varianza, perdón, si la desviación estándar en este caso nos dio 0, o sea, 7 décimos, o bien si tú quieres dejarlo como 0.7, ¿ya? Y el promedio nos dio 19 partido en 10, o si tú quieres, en 1.9, calcule lo que es el valor del coeficiente de variación a través de esta fórmula, ¿ya? Teniendo esa respuesta, la comparamos y decimos si la muestra es homogénea o si es heterogénea. ¿Dale? Entonces, teniendo esos datos, utilice la fórmula que aquí está, ¿cierto? Esa formulita a través de esos datos y determine entonces cuál es el valor del coeficiente de variación. Y recuerda, si es que es menor que 33%, entonces la muestra es homogénea, y si es mayor que un 33%, la muestra es heterogénea, es decir, los datos son más dispersos. ¿Ya? Entonces, acepto respuesta después por interno, para que vayamos comparando. Y si hay dudas, si hay consultas, por favor háganla de inmediato, porque yo sé que en el tema de la varianza va a quedar dudas, por lo tanto, terminando de ver esto, nos devolvemos a la varianza. ¿Ya? Claro, la idea es que también lo vayamos practicando. Claro, si es mayor que un 33%, se llama heterogéneo. ¿Ya? Que la muestra es heterogénea. Y si es menor que un 33%, la muestra es homogénea. ¿Ya? Que recuerda que si es cercano a 0, quiere decir que los datos se parecen. ¿Ya? Entonces, si mal no estoy, como el prefijo homo es como igual, que se parecen. ¿Ya? Y hetero vendría a ser como distinto. Entonces, tenemos homogéneo o heterogéneo. Claro, claro, ahí después te quedaría, me lo van a multiplicar por 100, ¿cierto? Y tendrías que, claro, cuidado con eso, le falta ahora multiplicar por 100 y ahí ver si es que es mayor que un 33% o menor que el 33%. ¿Sí? Ah, sí, eso me faltó. Ya, súper, dele nomás. Pero está prácticamente hecho, está listo. Entonces recuerden que estos datos, tanto lo que nosotros tenemos aquí como la desviación estándar y el promedio, nosotros ya los calculamos, ¿ya? Por lo tanto, no es que tengamos que adivinarlos, sacarlos de alguna información, no. Estos datos los calculaste, por lo tanto vas a utilizar lo que ya habías tenido, ¿sí? ¿Qué me dicen los demás? Recuerden, si es, y se los voy a anotar acá si quieren,
si el coeficiente de variación es menor que 33%, la muestra es homogénea. Si el CB es mayor que 33%, la muestra es heterogénea. Ya, ahí les mandé un mensaje a todos para que tengan... Sí, Gabriel, esa es. ¿Ya? ¿Revisamos entonces, chiquillas, chiquillos? Entonces, uy, tengo puesto un interno. Perfecto. ¿Ve? Ahora cambió. De hecho, súper. Muy bien, Milovana también. Entonces, chiquillos, chiquillas, tenemos lo siguiente. ¿Qué parte? Es que, mira, Karen, que yo sé que no me escuchaste. Lo que estamos buscando es saber si la muestra es homogénea o es heterogénea, ¿cierto? Ah, claro, que el CB es el coeficiente de variación, es lo que vamos a determinar ahora. ¿Y cómo se determina? A través de la fórmula que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es decir, el valor de la desviación estándar que tú tuviste, dividido en el promedio que también obtuviste, y a ello lo multiplicas por 100, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran los valores? Que la desviación estándar te dio 7 partido en 10, o bien, si tú quieres, 0,7, y el promedio también era 1,9, o bien, aquellos que lo trabajaron con fracción, podría ser 19 partido en 10. Entonces, al reemplazar esos valores en esta fórmula, ¿ya? En la que está acá, nosotros tendríamos acá lo que es la desviación estándar, o si tú colocaste 0,7, dividido en el promedio, o aquellos que colocaron 1,9, sería 0,7 partido en 1,9, y a ello lo multiplicas por 100, ¿cierto? Entonces tendríamos 7 partido en 19, en mi caso, y a ello multiplicado por 100, me daría entonces un 36,8421, y seguiría los decimales. Pero ¿cuál es el punto? Lo que está acá, ¿cierto? De que este 36,84 es mayor, ¿cierto?, que el 33%. Perdón que escriba tan feito, pero lo estoy haciendo con el mouse. Y como es mayor que un 33%, entonces podemos decir, ¿cierto?, que la muestra es heterogénea. ¿Ya? Entonces, insisto, a través de esta fórmula que también se las voy a entregar, tú teniendo los valores, ¿cierto?, de tu desviación estándar y tu promedio, establece la división entre esos dos, lo multiplicas por 100 y te va a dar un porcentaje. Y es este porcentaje el que te ayuda a decidir si la muestra es homogénea o heterogénea, dependiendo si es que es mayor que un 33% o es menor que un 33%. Pero ¿qué significa que la muestra sea homogénea o heterogénea? En este caso, que sea heterogénea, quiere decir que, claro, no todos tienen, ¿cierto?, la misma cantidad de televisores, son más dispersos. Hay muchos que tienen un televisor y hay otros que tienen 3 televisores, ¿cierto? O lo mismo, por ejemplo, que pasaba con el tema de los hermanos. Que, por ejemplo, digamos que el promedio de hermanos ayer nos dio 2, pero había gente que tenía 4 hermanos, habían otros que no tenían hermanos, entonces hay una diferencia. Y lo mismo lo que pasó, ¿cierto?, con el tema de los sueldos que también vimos el día de ayer. Que claro, por mucho que tienen que el promedio era de 800.000 pesos, hay gente que está ganando 350.000, como hay otros que están ganando 3 millones. Entonces, la diferencia de esos valores respecto al promedio es tal de que nos dice que el sueldo en Chile, ¿cierto?, es disperso. Si, por ejemplo, hubiese gente que ganara 700.000 y 900.000, y el promedio de 800.000, entonces están bien cercanos a lo que es el promedio, por lo tanto todos estarían ganando prácticamente lo mismo. Pero en ese caso, ¿cierto? Y la realidad chilena es que hay sueldos dispares, por eso es que los sueldos son heterogéneos. Y lo mismo pasa acá. La muestra es heterogénea, ¿por qué? Porque no todos tienen cercanos a 2 televisores. Hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 1. Y quizás, ¿cierto? Podríamos tener otros que tengan hasta 5 y hay otros que no tengan ningún tipo de televisor. Y eso nos dice el coeficiente de variación a través, ¿cierto?, de esta fórmula. Nos termina de decidir si la muestra es homogénea o es heterogénea. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda o consulta respecto a cómo determinar el coeficiente de variación? ¿Alguna duda de cómo determinar que la muestra sea homogénea o sea heterogénea? ¿Vamos bien? ¿Qué me dicen? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Súper. Chiquillos, yo creo que la otra semana vamos a partir con uno de este ejercicio. Voy a tratar de hacer la guía para subírselas.
Y vamos a partir con un ejercicio pequeñito en donde ahora ustedes por sí solos me van a dar todos los datos y después yo lo voy a revisar para después empezar a partir, ¿cierto? Ya con los intervalos. Pero la idea es que, como dijo por ahí Joaquín, ¿cierto? Se ve complicado, pero hay que practicarlo. Y para ello voy a hacer la guía, se la voy a subir para que ustedes tengan la fórmula y apliquen a través de la fórmula, ¿ya? Así que me despido, les regalo estos minutitos, nos quedan como 4 minutitos. Sí, termino de compartir pantalla. Uy, ya no puedo lograr. Ahí está. Y me despido entonces, chiquillos, así que voy a estar subiendo hoy día la grabación para que ustedes las puedan tener en el link que les mandé, ¿cierto?, al correo. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Igual, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.